Buenos días amigos, unos minutos más juntos nuevamente, esta vez para hablar sobre la justicia y sobre la injusticia. Justicia es aquello que complace a todos, que es equitativo, que es lo que debe ser. Injusticia es todo lo que vaya contra eso. Hay varios tipos de injusticias. Está la injusticia social, por la que atravesamos en este país y en muchas partes del mundo, casi todo el mundo. Está la injusticia, que refiere prácticamente pura y exclusivamente a la justicia, a la ejecución de la justicia, de la legalidad. Y está la justicia humana, moral, ética, de valores. Hoy me quiero referir en principio a que una vez más los partidos tradicionales de este país, PP, PSOE, han sumado una injusticia más a la larga lista que ya tienen, ¿no? La injusticia es de dejar fuera de la mesa permanente a un poder político como Podemos, y en su lugar haber sumado a Ciudadanos. Ciudadanos 3,5 millones de votos, Podemos 5,189,000. Es injusto, ¿verdad? Es injusto que se esté humillando, que se esté negando el derecho que tienen esos 5.189.330 personas a estar representados. ¿Quiénes son ellos para decidir quién está o quién no está? ¿Para qué se hicieron elecciones? ¿Para qué se ha sufragado? ¿Para desconocer los resultados? ¿Para menospreciar a la gente? Pues no, eso es injusto. Ya lo hicieron cuando repartieron los sillones en el Congreso, y lo vuelven a hacer ahora. Yo digo, a nadie se le da por pensar que si esta gente se ha autoerigido en líderes, se han predispuesto a ir en contra del pueblo, ¿cuál será su tipo de gobierno? ¿Cuál será su plan a seguir de gobierno? ¿Será pro la gente? No, claro que no. Ya lo están haciendo con autoritarismo. Ya están haciendo uso del poder sin tener en cuenta la voluntad popular, sin tener en cuenta los resultados. Ciudadanos no es más que Podemos. Podemos es más que Ciudadanos en cuanto a número de votos, pero todos son iguales, porque todos los ciudadanos de este país somos iguales. No habemos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No lo hay en el mundo. En el mundo han creado el primer mundo y el tercer mundo. No, son todos seres humanos. Son todos seres humanos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. En este país nos estamos jugando 4 años de gobierno que pueden o sacarnos a flote o recuperar realmente, reactivar la economía, no solo del país, sino de la gente, o de lo contrario, 4 años más de continuismo, 4 años más de precariedad, 4 años más de miseria, 4 años más de privilegios a la clase alta, poderosa, dirigente, al capitalismo, al IBEX. ¿Queremos eso? ¿Estamos satisfechos con eso? ¿Nos conformamos con tan poco? Eso sería una injusticia. Una injusticia para con el pueblo. Una injusticia para con quienes no llegan a fin de mes, como yo, como millones de personas en este país. Yo no soy privilegiada, usted tampoco, ¿verdad? Porque los privilegiados no escuchan estos mensajes, los privilegiados no los necesitan porque son privilegiados.
se sienten privilegiados. El PP y el PSOE aún creen ser los amos de este país. Aún creen ser los únicos líderes. No se han dado cuenta de que la realidad política del país ha cambiado. Ha cambiado porque su gente ha abierto su mente y ha dicho basta. Basta a la opresión económica y a la opresión como personas. Basta de saltearse los derechos, de no respetarnos. Basta de la indigencia a la que nos están conduciendo. Eso no se ha dado cuenta ni el PP ni el PSOE, pero sin embargo, el nexo entre ellos, es decir, Ciudadanos, está actuando de manera tal que está llevando a cabo el trabajo sucio del capitalismo, el asegurar un gobierno de continuidad, un gobierno como el que tuvimos hasta ahora o peor, sin importar la corrupción, sin importar el fraude, sin importar la pobreza, sin importar los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, sin pretender solucionar las carencias que el PP ha dejado en la sociedad. Carencias que son muy profundas. El PP se jacta de ir pro un país unido, cuando quien lo ha desunido, quien lo ha quebrado, quien lo ha roto, han sido ellos. Ellos con sus políticas intransigentes. Ellos coartando los derechos y las libertades de las personas. Yo no sé si el resto de las personas se sienta a meditar, se sienta a analizar la situación, pero es mucho más grave de lo que pensamos. No es departiendo en una terracita de un bar, criticando o despotricando cómo se solucionan las cosas. Las cosas en este país y en todos los países democráticos del mundo se solucionan andando, haciendo camino, como dice Serrat. El andar se demuestra andando. Si no tomamos el toro por los cuernos, jamás vamos a lograr una justicia social. El 20 de diciembre el pueblo fue a las urnas en mucho mayor proporción que en otras elecciones. De haber unas próximas elecciones, el próximo 26 de junio, yo invito a la ciudadanía a hacer uso de su conciencia, de su soberanía y de ir a votar, más aún, mucho más, para evitar el fraude electoral al que el PP es bastante adicto, con esas sacas de votos que se encuentran por ahí perdidas, como las que se encontraron en Almería, con ese engaño o llevar o imponer el voto a la gente grande que están en los geriátricos, con ese impedir que lleguen los votos del exterior, porque saben que los votos del exterior no son para ellos. Los votos del exterior provienen de la gente que ha tenido que irse por causa de ellos, de inmigrantes que debieron abandonar sus raíces, sus familias, sus casas, en busca de un futuro. A ver, que no son tontos, no tienen un pelo de tonto. De hecho, se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo, a costa de sembrar la precariedad, la miseria, el hambre. Eso es lo que ha hecho el PP. Ha legislado y ha gobernado para ellos y para todo lo que es el entorno del capitalismo del IBEX, siguiendo sus directivas. El PP es un mandado del capitalismo, es solamente un instrumento, y el PP, como el PSOE, como Ciudadanos y también como Podemos, son mandados del pueblo, porque fueron el pueblo los que los pusieron en el poder. Somos nosotros que los elegimos. Nosotros somos el poder soberano, somos los jefes de los políticos. Pero los políticos de antaño, como el PP y el PSOE y toda su casta, se creen que no es así. Se creen que son ellos los protagonistas, los amos y señores. Y no es así. Si nosotros no los votamos, no serían nadie, no estarían en ninguna parte. Por tanto, lo que deberían es ser más humildes, es intentar
ser empáticos, ponerse del otro lado de la vereda para que la gente pueda establecer un lineamiento de una política social que nos permita vivir a todos, porque todos tenemos los mismos derechos. Derecho a la vida, fundamental. Derecho a un trabajo digno. Derecho a ganarnos la vida. Derecho a percibir un salario justo. Otra vez la palabra justo, justicia, que es lo que hace falta. ¿Y qué es lo que hace el PP y el PSOE? Pues todo lo contrario. La injusticia, siembra la injusticia. El PSOE, que nació supuestamente de raíces socialistas, ha pasado a ser parte de la derecha. Se ha sumado a la derecha. Se ha sumado a la derecha en contra de la gente, en contra de quienes lo votaron. Pedro Sánchez, a lo largo y ancho del país, pregonó una política de cambio, una política social, para favorecer a la gente, para devolverle los derechos y sacar de la Moncloa al señor Mariano Rajoy. Una vez que logró esos votos, ¿qué es lo que ha hecho? Nada, marear la perdiz, como se dice. Lo que ha hecho ha sido entretener al pueblo, colaborar en el circo creado, distraer la atención de la gente con la colaboración de los medios de difusión, por supuesto, de comunicación. Y me temo que el final largamente anunciado va a culminar en una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Ese es el as que se guardaba Ciudadanos bajo la manga. Por un lado lo critico al PP, por un lado lo censuro por la corrupción, pero por el otro quiero un gobierno con él. ¿Por qué? Porque es su compromiso ante el IBEX. El IBEX lo creó para la defensa de sus propios intereses. ¿De dónde lo sacó? Pues ¿de dónde lo va a sacar? De la cuna de la derecha y de la ultraderecha. Y está comprobado. Eran afiliados del PP. Y muchos de ellos siguen siendo afiliados del PP, por gracioso que pueda parecer. Han sido financiados por la derecha, por las grandes empresas de derecha, por supuesto, por financieros, por capitalistas. Fueron creados solamente para eso, para asegurar un gobierno de continuismo. ¿Y qué significa para nosotros, para el grueso de la población, continuismo? Pobreza, miseria, precariedad, hambre, desahucio. Este gobierno puede jactarse de muchas cosas, pero de haber hecho una buena gestión está comprobado que en los 40 años de democracia es el peor gobierno que se ha hecho. La corrupción los corroe y sin embargo parece alimentarla, parecen complacerse en ella, no la quieren abolir y deberían haberla abolido ya. Es increíble, pero increíble que aún existan ciudadanos en este país pro PP. Parece que les gusta que les roben, parece que les gusta que les roben derechos, que los sometan. Es increíble. Yo es que realmente tendría que pensar que esa gente no es más que gente acomodada la que lo sigue, porque nadie, un trabajador, no puede jamás votar al PP, votar a la derecha, no puede. ¿Por qué? Pues simplemente porque jamás la derecha ha gobernado para la gente, para los trabajadores. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. De ahí que hay grandes personajes, como por ejemplo, vamos a nombrar a Bertín Osborne. A mí personalmente Bertín Osborne como artista siempre me ha gustado, pero realmente me molesta que, refiriéndose a la manifestación de los estudiantes, diga que en vez de manifestarse vayan a buscar trabajo. ¿Qué trabajo van a buscar si no lo hay? Señor, usted está hablando desde la ignorancia
porque nunca le ha faltado de nada, porque nunca ha pasado necesidades, porque sus hijos están bien cubiertos. Eso no es empatía. Eso es ser un ser de una posición económica privilegiada, que desconoce totalmente lo que se supone que una persona normal, de a pie, padece. Eso es insensibilidad, es insolidaridad. Y como ellos hay muchos, como la diputada del PP, Fabra, si mal no recuerdo, que dijo que se jodan. Que se jodan los que la votaron, los que apostaron por el PP, creídos de que los defenderían, creídos de que defenderían sus derechos, creídos de que cumplirían con sus vanas promesas. Esa insensibilidad que existe en el poder de la derecha, es la que nos ha llevado al cataclismo, es la que nos ha barrido cual tsunami. Son personas insensibles, que no piensan en el dolor de las personas, en las necesidades de las personas. Y eso es lamentable, lamentable como seres humanos. Eso es lo que son. Cuando no existen valores, cuando no existe empatía, cuando se deja de ponerse en los zapatos del vecino, es cuando aparece la lacra del ser humano, la peor expresión del ser humano. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en una sociedad, de que todos somos uno, de que todos tenemos derecho a la vida, derecho a sobrevivir, derecho a la felicidad. Y también tenemos derecho a trabajar, a tener salud, a que nuestros hijos se eduquen. Y hablando de los hijos, los niños, los jóvenes, son el futuro. Son el único futuro que hay. No existe futuro en un país donde los jóvenes no sean los protagonistas. Los jóvenes de hoy son los protagonistas del mañana. Y es esa generación la que debe recibir instrucción, la que debe de tener educación, la que debe tener profesionalidad, la que debe desarrollarse y no abolirse y no echarla fuera de fronteras como ha hecho el PP. Los jóvenes productivos, buenos profesionales, han tenido que abandonar el país porque este país está yermo, está árido, no les ofrece ninguna oportunidad. El PP ha aumentado el paro, ha aumentado la precariedad, como ha triplicado la deuda de este país. Nos ha enterrado vivos y aún pretenden seguir en el gobierno. Claro, ellos sí lo pretenden, a ellos sí les interesa, porque para ellos sí es lucrativo. Pero para la gente como usted y como yo, que lo único que aspiramos es a tener un trabajo digno, con un salario justo, para poder mantener a nuestras familias, no lo es. Justicia social significa eso, que la sociedad pueda tener los medios necesarios para subsistir decorosamente, que exista el estado de bienestar que el PP se encargó de barrer. Ellos se han enriquecido y cada día somos testigos de las diferentes cuentas bancarias en paraísos fiscales, de los fraudes, de la corrupción, de la malversación de fondos. Somos testigos de la precariedad que hay en las calles, de gente que come de los contenedores, de gente que pernocta en las calles, de gente que se viste con los harapos que encuentra en los contenedores, de niños que solamente se alimentan con lo que perciben en los contenedores. Para muchos es su único alimento. ¿Es eso justicia? ¿A eso le llaman justicia social? Pues no. Yo a eso le llamo insanía. Insanía de los gobiernos y de los políticos que lo llevan adelante. Insanía del ser humano que una vez que está en el poder se vuelve monstruo, se convierte en un monstruo depredador
que solamente le importa su propio bienestar y el de su entorno. Pero ¿y las personas que lo votaron? Las personas que creyeron en su programa de gobierno, ¿qué pasa con ellas? El PSOE ha traicionado a sus votantes. El PSOE pregonó por todo el país un gobierno de cambio. Y ahora lo que hace es volcarse solamente al poder de la derecha, del capitalismo. Someterse a su voluntad. Me parece que nos están tomando por tontos. Es justamente ahora cuando debemos, de forma pacífica, demostrar nuestra inteligencia y decir: no queremos más de lo mismo. Tenemos derecho a vivir, a la vida. Tenemos derecho a soñar. Nuestros hijos tienen derecho a tener un futuro. Es tan sencillo como eso. Por eso esta gente está tan preocupada por Podemos. No es por otra cosa. No es lo que se han inventado de Venezuela o de Irán, no. Y eso se lo han inventado porque está comprobado, porque existen documentos falsificados y porque los jueces del Tribunal Supremo lo han archivado 3 veces las querellas. No existe ninguna. Manos limpias y sus querellas. Ya vemos lo que son manos limpias. Otro fraude. Manos limpias no, manos sucias, muy sucias. A ver, si sumamos 2 más 2, nos da 4. Tenemos que ir en pro el pueblo. Y pro el pueblo, lamentablemente, solo queda un camino. No digo lamentablemente porque sea malo, no. Lo digo como que la única esperanza que nos queda es Podemos. Podemos es el único camino para lograr una real recuperación del pueblo, de la mayoría, para acortar las distancias, para acabar con la desigualdad que aumentó el gobierno del PP. Por eso quieren enmudecer a Podemos, por eso no lo quieren en el gobierno, pero no se dan cuenta de que vivimos en un estado democrático, aunque esté maquillado. Esa democracia es un estado democrático y por tanto, por ser democrático, es la voluntad de la mayoría la que debe prevalecer. Nos quieren callar, no quieren que el pueblo esté en el gobierno, no quieren que el pueblo se manifieste, no quieren que el pueblo decida. Pero esto no es una dictadura, no es una tiranía, esto es democracia. Y democracia cuentan la opinión de todos, prevalece la de la mayoría. Para que sea una mayoría de verdad, pues entonces a salir a votar, a salir a las urnas y a votar por el cambio, pero por un cambio que asegure el bienestar de todos, no de unos pocos como hasta ahora, unos pocos que los han favorecido hasta perdonándoles impuestos, bajando el porcentaje de impuestos que aportan. Se han enriquecido más mientras el pueblo ha cargado sobre sus hombros todo el peso de sacar adelante un país. Y ya no podemos más, porque ya no nos pueden quitar más. Y 4 años más de lo mismo. Acabaremos siendo como cualquier país africano, lamentablemente. No sé yo. ¿Usted qué piensa? Yo creo que el cambio, realmente el cambio, con todas sus letras, es la cita ineludible. Apostar por un gobierno de cambio, por el bienestar de todos, y no solamente del IBEX, del capitalismo, de la derecha, de la élite de siempre. Por hoy es todo. Espero que los haga reflexionar y pensar que no vivimos solos en este mundo, que vivimos en una sociedad, que todos somos importantes y que tenemos que ir hombro con hombro
por el bienestar de todos, en paz, en armonía, pero que todos tenemos derechos y que nadie nos los puede quitar, ni tampoco el futuro de nuestros hijos. Hasta mañana.